celebración del Junior, pero que se van a rebotar muy seguramente para el 2024. Fidel Castaño fue gerente de gestión de ingresos de la alcaldía de Barranquilla, pero además fue gerente de gestión de ingresos durante la administración de Alex Char, de Elsa Noguera, de Jaime Pumarejo. Mucho el cerebro de los impuestos en Barranquilla es el señor Fidel Castaño, quien nos acompaña a esta hora en Mañanas Blue. Señor Castaño, bienvenido. Yo imagino que usted como barranquillero es hincha del Junior, o usted no es hincha del Junior y no está celebrando. Bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos. Muy buenos días. A ver, sí soy hincha del Junior, soy barranquillero por adopción. Yo no soy barranquillero, no nací en Barranquilla, pero quiero mucho a la ciudad y me ha permitido un poco desarrollar las ideas que realmente se tienen que desarrollar en el campo tributario para construir una mejor ciudad. Pasó lo mismo, digamos, en Bogotá. Yo fui director de impuestos de Bogotá con Antanas Mocus y con Enrique Peñalosa, y fueron épocas en donde Bogotá tuvo unos desarrollos bastante importantes y todos lo sabemos. Entonces eso nos ha ayudado un poco en este tema. Pero mire, Camila, yo creo que el tema, como ustedes lo están presentando, lo están magnificando. Y yo creo que no podemos, en el campo tarifario, cuando uno sube tarifas, no puedo comparar peras con manzanas. Si nosotros tenemos unos tributos en el industria y comercio, por ejemplo, que se tasa en por miles, cualquier incremento no se puede decir que se incrementó en por cientos, porque obviamente estamos poniendo un valor que asusta a la gente. Pero realmente no es así. Cuando uno mira, por ejemplo, cómo se subió en industria y comercio lo que corresponde a la actividad de comercio al por mayor de materiales de construcción, teníamos una tarifa que es del 7 por mil y pasó a una tarifa del 10 por mil. Si uno lo mira en términos porcentuales, diría que pasó al No, pero doctor Castaño, espéreme, porque usted obviamente me está yendo a hablar de lo técnico, Camila, y me parece, pero espéreme, yo lo interrumpo porque me parece importante para que la audiencia entienda, porque usted me va con los tecnicismos y me parece muy bien para poder explicar, pero antes de eso, de irse con los tecnicismos, cuéntenos por qué aprobaron este aumento de estas tarifas para el próximo año. ¿Porque todos los años se hace? ¿O cuál fue la razón para aumentar el porcentaje? Y si no es el porcentaje, lo que significa de tributos, porque usted me está diciendo esto no es un porcentaje, es cerrado hablarlo en porcentaje, ¿por qué decidieron aumentarlos para el 2024? ¿Cuál es la razón para querer recaudar más dinero a través de estos tributos? A ver, esto es un tema que viene con desarrollos legales, y cada uno habrá que mirarse en su particularidad. Pero esto no es un tema que solamente se mira para el 2024, sino para el desarrollo de la ciudad, en lo que necesita en el futuro y en lo que se está desarrollando actualmente. O sea que nosotros venimos trabajando en todos estos esquemas de ajustar los tributos desde tiempo atrás. La ley, por ejemplo, en el caso de alumbrado público, y voy a poner un ejemplo específico, la ley 1819 del año 2016 reglamentó y estableció todo un derrotero del impuesto de alumbrado público y exige que se hagan una serie de estudios periódicos para hacer los ajustes de las tarifas o del impuesto para efecto de garantizar el mantenimiento, la prestación del servicio, la reposición, o sea, todo lo que se necesita en esto. Y obviamente... Pero doctor Castaño, permítame, le pregunto... No me deja terminar, le pregunto sobre... Porque mire, permítame, yo le termino esa idea porque es lo general. Entonces, uno tiene que ir ajustando porque la ciudad está creciendo, la ciudad se está desarrollando y obviamente tiene que poner alumbrado público en las nuevas partes, tiene que reponer equipos, tiene que cambiar luminarias y sobre todo tiene que tener alumbrado público porque necesitamos seguridad. Entonces, sí, bueno, pero digamos que eso está bien, doctor Castaño, pero no, la pregunta es muy concreta, doctor Castaño, y perdone que lo interrumpa. Mire, ¿por qué en estos momentos?
O sea, ¿por qué justamente cuando la economía de Colombia está tan afectada, cuando la economía de la ciudad está tan afectada, cuando todos los sectores productivos de Barranquilla están siendo afectados, por qué precisamente en estos momentos se decide esos incrementos que a la luz de cualquier ciudadano resultan desproporcionados? Entonces la pregunta es, ¿por qué justamente en los momentos en que la economía está más golpeada, los barranquilleros estamos mucho más golpeados, por qué se decide ese incremento tan exagerado? Los gobiernos, por ejemplo el gobierno nacional, el país, cuando empieza un gobierno, lo primero que hace es su plan de desarrollo y su ajuste tributario. Y en todos los gobiernos, en los 4 años de gobierno, hacen 2 o 3 reformas tributarias. Los municipios no tenemos esa o no tienen esa facilidad. Están muy limitados. No pueden tener, digamos, ese desarrollo con esa garantía. Por eso nosotros los municipios empiezan a hacer unos ajustes cada 3, 4, 5 años. Obviamente que las decisiones son, en este momento se coordinó perfectamente con la nueva administración, lo que ya se venía desarrollando, se pusieron de acuerdo y obviamente que entró a una reforma que se necesita. ¿Para qué? Para que un plan de desarrollo de la próxima administración que se va a construir empiece obviamente a ejecutarse lo más pronto posible y Barranquilla continúe teniendo una infraestructura mejor de lo que tiene y una mejor calidad de vida de los ciudadanos. Señor Castaño. Entonces, que sea hoy o que sea mañana, pues debe ser hoy. O sea, entre más rápido mejor, porque hay mayor desarrollo. Señor Castaño, usted dice que nosotros cometíamos el error en la forma en que estábamos planteando el tema del aumento de los impuestos para el 2024 que se aprobó en el Consejo de Bogotá. Yo le decía que creía desde la capital que por más triunfo del Junior, esto no iba a lograr que la gente no se rebotara. Y le digo por qué. Porque una fuente, me escribe un empresario, el cual me pide no revelar su nombre, pero que conoce muy bien cómo funciona Barranquilla, doctor Castaño, me dice lo siguiente que le voy a leer a continuación. Las finanzas de la ciudad, Camila, están muy enredadas. El aumento de alumbrado público es inmenso y confiscatorio y va a una concesión. El aumento del ICA es altísimo. Hicieron todo a espaldas de todos y a las carreras. Si quiere, ¿por qué no hace el ejercicio de comparar cuánto se paga de alumbrado público en Bogotá versus lo que se paga de alumbrado público en Barranquilla? Y se dará cuenta de lo que aprobaron en el Consejo para el próximo año. Camila, mire, digamos que se ponen dos términos, inmenso y confiscatorio. Y permítame explicarle que no es ni inmenso ni es confiscatorio. Y se lo voy a dar con datos precisos. En el sector residencial de Barranquilla, la tarifa para el estrato 3 estaba en 11,000 pesos mensuales. Pasó a 12,000 pesos mensuales, subió 1,000 pesos mensuales. Eso no es nada representativo dentro de los ingresos de una familia de estrato 3. Nada representativo. Los estratos 1 y 2 se eliminó la tributación. Para el estrato 4 pasó de 27,000 a 31,000 pesos mensuales. Subió 4,000 pesos. Y un promedio de ingresos de una familia de estrato 4 está entre 2 y 4 millones de pesos según el DANE. Eso tampoco es representativo. Miremos el estrato 6. Pasó de 67,000 pesos que viene pagando este año a 76,000 pesos en el año 2024, o sea, 9,000 pesos más. Tampoco es representativo para una familia o para un grupo, sí, para una familia del estrato 6 que tiene en promedio, según el DANE, un ingreso de más de 10 millones de pesos. Entonces, no es ni inmenso ni es confiscatorio. Y si lo mira uno para los comerciantes, para los negocios, ¿sí? Entonces es mucho mejor el planteamiento que tenemos hoy en día. Entonces los pequeños negocios van a pagar menos, los medianos negocios
van a pagar diferente, un poquito más, y los grandes negocios que consumen mucha energía pagan mucho más, pero también los aumentos. Y permítame solamente, digamos, le doy unas cifras, ¿sí? Una tienda que tenga menos, que consuma hasta 2.000 kilovatios, solamente se le aumenta 6.000 pesos. Pero, es Castaño, de influencia local, digamos. Usted entiende los números, pero usted lo sabe mejor que todos nosotros. Pues un aumento de impuestos no es una isla, hace parte de un contexto en el que usted tiene que sumar, pues, que en la costa... pero es que nadie está diciendo que no se están aumentando, sí se están aumentando, se están aumentando, pero es que... mínimos. Mínimo. Pero usted sabe muy bien que el ICA es un impuesto tremendo que grava ingresos brutos y eso aumenta mucho, y tiene que sumar además, pues, el impuesto inflacionario que estamos pagando los colombianos, el impuesto que pagan los barranquilleros y la gente de la costa por la tarifa de energía, etcétera, etcétera. Digamos, en términos económicos el aumento es muy grande. Pero lo que le quería preguntar puntualmente es, usted nos está diciendo que esto es a futuro, de inversión a futuro, pero pues tengo acá un artículo de la Silla Vacía que da cuenta de cómo está la calidad de los ingresos de la ciudad y dice, no sé si es verdad, que se duplicó la deuda durante esta administración y que pues Alex Char va a recibir una alcaldía muy endeudada a la cual Fitch Ratings le bajó la calificación. ¿Este aumento de impuestos es para cubrir esa deuda? No, el aumento de ingresos es para todo. Mire, casi el 90% de los ingresos de la ciudad, de la ciudad, van a inversión pública. Entonces, no podemos comparar o no podemos decir que de que estamos gastando mal la plata. No, Barranquilla la está gastando muy bien porque es la inversión, y Barranquilla ha tenido un impresionante desarrollo en todo, en su infraestructura, en educación, en salud, en bilingüismo, en turismo, en todo lo que quiera. Entonces, y eso se da por eso. El problema no es la deuda. El problema es si se tiene para pagar o no pagar la deuda. Y realmente Barranquilla está pagando la deuda, o si no, las entidades financieras, tanto nacionales como extranjeras, como organismos internacionales, no le prestarían, porque realmente una entidad financiera no le presta al que no tiene plata. Y las entidades financieras tienen los mejores equipos para estudiar la actualidad y el futuro. Sí, que haya más deuda, sí, seguramente que la hay, y seguramente que la va a haber siempre, pero lo que hay que mirar es si se tiene cómo pagarla, y Barranquilla tiene cómo pagarla. Hemos multiplicado en 16 años el ingreso del impuesto predial 6 veces, el impuesto de industria y comercio 6 veces. Entonces, eso quiere decir que la ciudad hizo un gran esfuerzo, magnífico esfuerzo, la ciudadanía hizo el esfuerzo y Barranquilla está en otro plan. Entonces, sin embargo, señor Castaño, esto no lo estamos diciendo nosotros, ni más faltaba. Lo están diciendo directamente los empresarios en Barranquilla. ¿Por qué? Acá usted debió haber conocido ese comunicado que salió hace unos 3 o 5 días, no sé, Sebastián. 2 días. 2 días que publicó el Comité del Atlántico. Si nos ayudan a través de nuestro canal de YouTube a poner ese comunicado, en donde lo titulan de la siguiente manera, señor Castaño: desconexión total. Consejo de Barranquilla y Alcaldía aumentan el cobro de alumbrado público en la ciudad a puerta cerrada, sin permitir a la ciudadanía atender o hacer parte del debate público. El Consejo de Barranquilla y la Alcaldía sacaron adelante un nuevo estatuto tributario que lesiona el bolsillo de la mayoría de los barranquilleros, incrementando el cobro del impuesto de alumbrado público, que encarece la factura de energía con aumentos de hasta el 42% en el sector comercial y hasta 29% en el sector residencial. Esto solo es el primer párrafo, señor Castaño, que le leo de un comunicado que tiene 3 páginas y que usted lo conoce. Sí, ¿Por qué no se habló con los empresarios? ¿Por qué no se habló con los comerciantes? ¿Por qué no se habló con la ciudadanía sobre la aprobación de estos aumentos en el Consejo de la Ciudad? Mire, Camila, yo estuve en la dirección o la gerencia de ingresos de Barranquilla durante 16 años. Y esto siempre pasa lo mismo, siempre son las mismas críticas. Desde que se presenta un acuerdo al Consejo, tiene que publicarse en tanto la página web como todos los medios de comunicación, todo el mundo llega allá y hay debates en el Consejo que
se analiza punto por punto y donde está la ciudadanía, donde están muchas digamos, los diferentes actores del proceso. O sea, eso no es absolutamente bajo la manga, ni a escondidas, ni absolutamente nada. Hay como mínimo 2 debates que son los que obligatoriamente la ley le exige, y se hicieron esos 2 debates y se ajustan, se corrigen, lo mismo que en el Congreso cuando se presenta una reforma. Se mira, esta es la reforma, cuando se ha analizado, nosotros nos hemos reunido o nos reunimos cuando yo estaba allá con muchos de los actores, con muchos de los gremios, se les explica. Pero mire, doctor Castaño. Y ahora se consolida en un proyecto que se presentó al Consejo y se dio los debates que correspondía dar. Pero lo que pasa es que la contraparte, digamos, los que van a pagar el impuesto, que a mí me parece importante que se paguen impuestos, pero quienes los van a pagar, que usted dice que hablaron y demás, pues envían comunicaciones diciendo que están muy molestos. Por ejemplo, hay otra comunicación que se envió el día 12 de diciembre, también de los gremios, y le leo algunos de los que la firman. ACOPI, lo firma AmCham, Analdex, Fasecolda, FENALCO, la Cámara Colombiana de la Infraestructura, esto por decirle algunos, en donde titulan también: alzas en impuesto de industria y comercio y alumbrado público en Barranquilla afectarán el crecimiento económico, la inflación y la competitividad empresarial. El incremento en el ICA ocasionará más alzas en tarifas de energía, acueducto, alcantarillado, aseo, gas, transporte y educación. Y los ajustes al alza en el Estatuto Tributario Distrital le van a restar competitividad al sector productivo de Barranquilla y a la atracción de inversiones a la ciudad. Este otro comunicado distinto al que ya le había mencionado en principio, que firman varios de los gremios del país y en este caso de la ciudad. Mire, Camila, yo creo que eso es una cuestión que todas las veces se presentan. O sea, siempre hay inconformismo en alguien, siempre hay alguna oposición a ciertas cosas, pero le estoy mostrando las cifras, ¿sí? Para el ciudadano, el impuesto de industria y comercio es menor, es pequeño. Es los incrementos que ahora sí me permite aclarar el punto de la cuestión de no comparar peras con manzanas, y es porque si tenemos unas tarifas en pormilajes, nosotros no podemos decir que subió en porcentajes, sino subió en por miles. Entonces, esos son los temas que tienen que mirar quienes están criticando, a ver si es cierto o no es cierto. Pues quienes están criticando son la propia ciudadanía, señor Castaño, y los propios empresarios. Por ejemplo, mire, le digo, acá un mensaje de un oyente de Barranquilla, Javier, nos escribe al 301-764-4108 y dice: Camila, es cierto que es un gusto pagar el impuesto predial en Barranquilla, se ven los resultados, pero ya fueron 15 años de ajustes tributarios y sí se está llegando a unos niveles que comenzarán a restar competitividad. En la factura de energía pagamos no solo alumbrado público, también pagamos una tasa de seguridad y la inseguridad ha venido creciendo. Es decir, esto lo está diciendo la ciudadanía y asimismo los comerciantes, además, Camila, Sebastián, y los empresarios. Un matiz, doctor Castaño, con el tema del ICA. Un matiz con el tema del ICA, doctor Castaño. El esquema tributario de Colombia, que hay que cambiarlo. Pero doctor Castaño, no es eso. Un matiz con el tema del ICA, por ejemplo, y usted lo sabe bien, José Antonio Campo le quitó el descuento del ICA a todas las empresas de Colombia para inversión en bienes de capital, para descuento cuando hay depreciación de algunos productos. Eso lo quitó Campo y eso usted sabe que aumenta el impuesto sobre las empresas, pero además entonces ahora para las empresas barranquilleras pues viene un nuevo aumento. Entonces todo eso hay que sumarlo, sea culpa de quien sea culpa, pues al final la persona no le importa qué político me puso el aumento, sino al final es que yo tengo que pagar muchos más impuestos. Pero mire que también el impuesto de industria y comercio es un impuesto que se descuenta del impuesto de renta. O sea, es una manera, digamos, que de lo que se le suba, la mitad se le descuenta en el impuesto de renta nacional. Y es una forma de traer dinero a la ciudad para hacer inversión. Entonces, me parece que eso es más positivo que cualquiera. ¿Sí? Eso, sí, digamos que no podemos decir que se le subió, no, lo están descontando todos los contribuyentes del impuesto de industria y comercio. El impuesto que pagan anual en industria y comercio se lo descuentan la mitad en el impuesto pero mire, de doctor renta. Castaño. Entonces doctor es Castaño, permítame
Permítame hacer un reconocimiento público a la gestión que usted hizo durante tantos años en Barranquilla. Nos ha apretado durísimo el cinturón y los resultados se ven, eso está claro, no hay nada que discutir sobre eso. Pero me refiero, doctor Castaño, nuevamente al tema de por qué, por ejemplo, en este caso, el Comité Intergremial del Atlántico, que es el que acabamos de leer los comunicados que tienen que ver con la crítica que se está haciendo a la situación o la decisión que se tomó por parte del Consejo de Administración. Doctor Castaño, ¿por qué no los escucharon a ellos? ¿Por qué dicen no nos escucharon y miren los resultados? Pero por otra parte, doctor Castaño, también le quiero hacer una pregunta. ¿Es cierto que en ese proyecto de acuerdo del Consejo de Barranquilla quedó exento de pago de alumbrado público la sede de la Federación Colombiana de Fútbol, la sede de la Selección Colombia? ¿Eso hace parte de las entidades del distrito que no van a pagar alumbrado público? Históricamente, mire, no tiene nada que ver el alumbrado público con la exoneración que se dio a la Federación Colombiana de Fútbol para en el desarrollo de los partidos de eliminatoria de Colombia para el próximo Mundial, tanto de la rama o para los próximos eventos, tanto de la rama profesional como de la rama masculina y femenina. Sí, eso no tiene nada que ver, es solamente se le dio esa exclusión como se le ha dado en todas las eliminatorias a la No, pero sí tiene que ver, doctor Castaño, porque la gente dirá, oiga, nos están subiendo el precio de la energía porque nos están cobrando más tributos y resulta que a los partidos de fútbol de la selección no les cobran por la energía. No, es que la energía no se está exonerando es solamente el impuesto de industria y comercio, que es diferente. Claro, pero eso no mismo, pero eso, energía no estamos diciendo nada, no se está tocando, no se estuvo diciendo. Entonces es industria y comercio, un contrato ya tampoco es mucha, digamos muchos contratos, son algunos contratos que hace la Federación porque tiene que ver con la Federación Internacional de Fútbol, etcétera, y se le da una exención a ese tipo de contratos que son muy pocos. Claro, pero lo que dice la gente y lo que piensa la ciudadanía es esos empresarios a los que están exonerando, que en este caso es la Federación de Fútbol, tienen el dinero para poderlo pagar. Y hay mucha gente que no. Pero perdón, no se le está exonerando a ningún empresario, se le está exonerando es a la Federación. ¿Y usted cree que la Federación no son empresarios, doctor Castaño, o que cree que son públicos? Como federación, no como empresarios. Esa es un tipo de contratos muy específicos, eso no tiene. Claro, pero la Federación es un negocio privado. Es una persona jurídica. O sea, es como así. Claro que son empresarios y es un negocio privado. Y generan bastante dinero. O sea, digamos que si empezamos en minucias, pues habrá que entrar a la minucia, pero la concepción general está dada, obviamente que si los gremios, como siempre se ha hecho, cuando está el acuerdo, se hace después un tipo de reuniones y discuten y en donde se le explica con mayor detalle estas cifras que yo estoy dando para que vean que esto no es ni confiscatorio, ni es una inmensa tributación, no. Y creo que, por ejemplo, esta discusión, hagamos una comparación, cuando en Barranquilla en el año 2015, si no estoy mal, se estableció el impuesto al servicio telefónico. Entonces hubo una discusión inmensa, hasta el ministro del momento solicitó a la alcaldesa Elsa en ese momento, Noguera, cuando que no firmara, que no sancionara el acuerdo, ¿sí? Que porque era, mejor dicho, horrible para la ciudad y competitividad. No, todo el mundo son 1,000 pesos, 2,000 pesos, 5,000 pesos que pagan los barranquilleros por el servicio telefónico, y si se ayuda a mantenimiento de parques, si se ayuda a cultura, si se ayuda a deporte, o sea, es el poquito que damos todos para hacer de Barranquilla una mejor ciudad. Y obviamente esto nos lo están tomando como ejemplo, Camila, y se lo digo por como ex director o ex gerente de ingresos de varias ciudades del país. Me están llamando para decirme qué es lo que ustedes hicieron también y lo estamos proponiendo. Y la es que yo creo, señor Castaño, que ustedes hicieron muchas cosas bien, y como nos lo están diciendo los oyentes, pero llevan 15 años haciendo esos aumentos y la gente se va a cansar si no es que se cansó ya.
Incluso la gente que ha apoyado a las administraciones de los Char y de todo su combo. Es que el empresariado ha apoyado a toda la administración y son los que se están quejando y están diciendo ya esto no más. Y no más además por la dificultad que va a ser el 2024 en términos económicos. Es que si quiere, porque Sebastián, para que no seamos nosotros... pero uno tiene que ser ambicioso. No, uno tiene que ser ambicioso, pero también tiene que ser comedido con la realidad de la ciudadanía, que es la que paga los impuestos. Ser ambiciosos ha permitido canalizar arroyos, ha permitido mejorar el sistema educativo, el sistema de salud, se ha podido hacer el malecón, se ha podido hacer... Pero doctor Castaño, cuando una administración está cuando una administración duplica su deuda, usted lo sabe bien, hay dos opciones: o aumento de impuestos o recorto el gasto. En esta ocasión ustedes han decidido aumentar impuestos y no recortar el gasto. Es válido, pero llevamos trabajando con las uñas... Claro, pero cuando yo tengo una deuda chiquita, cuando tengo impuestos bajos, pues puedo aumentar el gasto, pero cuando, por el contrario, la deuda es gigante y ya los impuestos son altos, pues quizá lo que corresponde es lo otro. Pero bueno, ustedes han decidido hacer eso. Depende de lo que se diga que es gigante, pero la deuda, como ya se lo dije, la deuda se duplicó en 4 años. El problema es no tener con qué pagarla, y Barranquilla tiene con Claro, pero entonces hay uno tiene dos opciones como político. Uno, o recorta el gasto o aumenta impuestos, pues se hizo lo segundo, es válido, y pues la ciudadanía pues lo verá. Y la ciudadanía además pues los ha apoyado, porque yo reitero que digamos esta reforma no es una reforma ni confiscatoria, ni es inmensa, y yo creo que es una reforma bien concebida, porque se ha trabajado durante varios meses y varios años sobre qué es lo que se debe hacer. Precisamente desde la ley 2082 del año 2021 posibilitó a que las ciudades capitales adoptaran un esquema tributario en industria, comercio y predial similar al de Bogotá, porque estábamos muy limitados, y posibilitó también que las entidades financieras que teníamos limitados en el pago del tributo al 5 por mil, las ciudades capitales pudiéramos tener una tributación más alta al sector financiero. ¿Por qué? Porque son recursos frescos y son recursos que nos están llegando. De todas maneras, repito, el 50% de lo que se suba lo gana el mismo empresario, el mismo comerciante, el mismo industrial, cuando descuenta de su impuesto de renta a nivel nacional. Sin embargo, acá le leo otro mensaje de otro empresario que lo está escuchando, doctor Castaño, y que está en Barranquilla, y sobre el crecimiento de la economía. Y me dice: Camila, la economía local no crece. Es pura inversión pública lo que estamos viendo en Barranquilla. La informalidad sigue muy alta. La deuda en Barranquilla está hasta el techo. No es sostenible el sistema, y por eso les tocó subir el impuesto o los impuestos a las carreras. No, eso no, digamos, no es cierto, y habría que entrar pues a discutir con la persona y a explicar muchas cosas y cuáles son las razones, pero no es eso. Yo sigo insistiendo, y verdad, como partícipe del desarrollo de Barranquilla los últimos 16 años, de haber estado en la administración y haber hecho todos los esfuerzos, y de haber sufrido muchos embates de personas, pero que obviamente hoy en día me siento muy satisfecho, y verdad de haber podido participar en unas alcaldías que han hecho completamente diferente a una ciudad que lo necesitaba, y que ojalá todo el país pudiera hacerlo. Nosotros estamos muy limitados en poder tener desarrollos tributarios, porque estamos muy limitados a los efectos legales. ¿Sí? Ahora yo le tengo una pregunta, y es de puro análisis político, que tal vez usted me lo va a negar, pero ¿será que esta decisión también se toma por cuenta de que la administración, finalmente sabemos que en Barranquilla llevan gobernando 15 años los mismos y el mismo combo? ¿Será que esta decisión también se toma sabiendo que en el gobierno de Gustavo Petro a Barranquilla no le va a ir tan bien, porque no son tan amigos entre la administración de los Char y el gobierno nacional? Y tal vez vienen las vacas flacas para Barranquilla con el gobierno Petro, a diferencia de cómo les había ido, por ejemplo, con el gobierno de Juan Manuel Santos o de Iván Duque. Y saben que para poder sostenerse, pues tienen que meterse la mano al bolsillo los propios barranquilleros, porque las relaciones con el gobierno central no son las mejores. Yo creo que cuando se hacen las cosas bien, no hay que entrar a pensar en qué estamos discutiendo o no estamos discutiendo. Yo creo que el gobierno nacional, independientemente de quien esté en el gobierno nacional, tiene que apoyar
muchas de las cosas que se están haciendo en Barranquilla, porque se necesita una correlación, una correspondencia entre las personas, y Barranquilla lo está haciendo bien, y Barranquilla tiene unos megaproyectos muy importantes, no solamente para Barranquilla, sino para el mismo país, ¿sí? Por ejemplo, el puerto de aguas profundas, por ejemplo, todo el desarrollo turístico que se está haciendo en la ciudad con Ciénaga de Mallorquín, con el tren de Bocas de Ceniza, con el bilingüismo que ya todas las colegios o instituciones públicas de Barranquilla están trabajando en ese punto, en los Juegos Panamericanos del año 2027, en la posibilidad de que haya carrera de Fórmula 1, o sea, esa ambición es hacer cosas interesantes, y yo creo que independientemente del gobierno, de la relación entre gobierno y ciudad, siempre tendrá que haber ese apoyo, y lo está haciendo. El gobierno nacional está apoyando los Juegos Panamericanos, está apoyando todo el desarrollo que se está haciendo en la ciudad, y yo creo que eso seguirá haciéndose. Pues es el doctor Fidel Castaño, exgerente de gestión de ingresos de la Alcaldía de Barranquilla hasta hace algunos días, y quien es el cerebro detrás de esta decisión que se tomó en el Consejo de la Ciudad, que para muchos empresarios, doctor Castaño, para muchos y para muchos comerciantes y para muchos ciudadanos, sí se tomó a espaldas de la ciudadanía y sin dar un debate público, que era lo que esperaba la ciudad. Así que por eso le digo que acá estamos transmitiéndole los mensajes que nos llegan de los propios barranquilleros con esta decisión que tomó el Consejo de la Ciudad. Mil gracias por habernos atendido el día de hoy aquí en Mañanas Blue. Con mucho gusto, y verdad, Camila, estoy seguro de que las puertas de la administración de la alcaldía estarán abiertas para todos los ciudadanos, para que expresen todas las inquietudes que tengan, y se le aclararán, y obviamente se discutirán. No se puede llegar cuando se presenta un acuerdo, o cuando se está analizando o proyectando un acuerdo, no se llegará a todo el mundo, y obviamente habrá alguien que no tendrá las mismas apreciaciones o tendrá otras, y eso es parte de la democracia que vivimos. Claro que sí.